Ella llegó sin tener a dónde ir, con 2 hijos de mirada cansada y un atado de ropa a la espalda. Tocó la puerta de un hombre que apenas la conocía, un viudo endurecido por el trabajo y por la soledad de muchos años. Todos esperaban que él mandara a esa familia a seguir su camino, pero lo que dijo cambiaría para siempre la vida de todos ellos. Solo ayúdame con la casa. De tus hijos yo me encargo. Lo que nadie imaginaba era lo que aquel acuerdo tan simple estaba a punto de construir. Si te gustan las historias de gente sencilla, de fe y de nuevos comienzos, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando hoy. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. El camino era largo y la tarde ya se rendía al cansancio cuando Marta divisó, a lo lejos, el techo de la casa recortado contra el cielo anaranjado. Hacía horas que caminaba, el cuerpo dolorido, los pies lastimados dentro del zapato gastado, pero fue aquel techo, y no el descanso, lo que le apretó el pecho. 39 años vividos, y ahora se veía allí, al final de un camino que no había elegido, sacudiéndose el polvo de la falda, antes de pedirle a un desconocido aquello que jamás imaginó tener que pedir. Detrás de ella, arrastrando los pasos, sus 2 hijos venían callados, y el silencio de los muchachos le dolía más que cualquier palabra dura. Había sido todo tan rápido que apenas tuvo tiempo de entender. Su marido, Arístides, había salido una mañana de sábado diciendo que iba a resolver unos asuntos en el pueblo, y que volvería antes del domingo. No volvió el domingo, ni la semana siguiente, ni el mes que vino después. Lo que volvió en su lugar fueron los hombres de la tienda, con la libreta en la mano y los nombres anotados a lápiz, cobrando deudas que Marta ni sabía que existían. El hombre se había ido llevándose el valor y dejando las cuentas, y cuando el dueño de la casa alquilada tocó la puerta pidiendo lo suyo, ella entendió que ya no tenía a dónde ir. Vendió lo poco que le quedaba, juntó la ropa en un atado y tomó a los muchachos de la mano. No por debilidad, sino porque ninguna madre deja a un hijo pasar hambre mientras todavía tiene piernas para caminar. Había sido una vieja comadre, doña Nazaria, quien le había hablado de aquella hacienda lejana, por las orillas del río, donde un hombre viudo llevaba solo todas las tareas y vivía necesitando de alguien que cuidara la casa. Marta se aferró a esa noticia como quien se aferra a una rama en medio de la corriente. No sabía si sería acogida o echada, pero sabía que quedarse quieta era hundirse de una vez, y hundirse, con 2 hijos colgados del brazo, no era algo que ella se permitiera. Elías, el mayor, tenía 14 años y una amargura en la mirada que no combinaba con su edad. Desde que el padre había desaparecido, el muchacho andaba cerrado como caja clavada, respondiendo con monosílabos, pateando piedras por el camino, con una rabia sin dirección que ni él mismo sabía dónde descargar. Víctor, en cambio, el menor de 12, todavía guardaba en el rostro algo de niño, un resto de dulzura que la vida aún no había tenido tiempo de gastar. Venía pegado a su madre, mirándolo todo con aquellos ojos grandes y asustados, y de vez en cuando levantaba la cara hacia Marta como quien pregunta, sin preguntar, si todavía iba a salir todo bien. Marta miraba a sus hijos de reojo y rezaba bajito, al modo sencillo de quien fue criada hablando con Dios, como se habla con un vecino de confianza. Pedía fuerzas para no derrumbarse. Pedía que aquel hombre desconocido tuviera el corazón abierto. Pedía sobre todo por los muchachos. Sabía que Elías llevaba en el bolsillo, escondida de todos, una vieja navaja que había sido de su padre, y que a veces el muchacho apretaba aquel objeto en la mano como quien se aferra a una promesa que ya sabe rota. Aquello le apretaba el pecho más que el hambre, más que el cansancio, más que la vergüenza de tener que tocar la puerta de otros. La casa se fue haciendo más grande a medida que se acercaban. Era una construcción sencilla, pero de buena madera y buena pared, blanca de cal desteñida por el sol, con ventanas y puerta pintadas de un azul que el tiempo había apagado. Había un porche de escalones de piedra, una bugambilia cargada de flores rosadas apoyada en la esquina
y una vieja cerca de madera rodeando el patio. Todo estaba en su lugar, todo bien cuidado, y sin embargo faltaba algo que Marta no supo nombrar de inmediato. Solo después lo entendió. Faltaba vida. Aquella casa parecía un cuerpo hermoso del que el alma se hubiera despedido hacía mucho tiempo. El dueño de todo aquello se llamaba Santiago, y era un hombre de 43 años que ya casi no recordaba cómo era reír. Su esposa se había ido hacía muchos años, tan lejos en el tiempo que el dolor ya no era herida abierta, sino una cicatriz honda que él había aprendido a cargar en silencio. Desde entonces Santiago se había encerrado en el trabajo como quien se entierra vivo. Se levantaba antes del sol, arreaba el ganado, cuidaba la siembra, arreglaba la cerca y volvía de noche a una casa oscura donde el único sonido era el suyo. No era un hombre malo ni por asomo, era apenas un hombre que de tanto vivir solo había olvidado que la vida podía ser más que sudor y cansancio. Los días de Santiago eran todos parecidos, y quizá fuera esa igualdad lo que más lo consumía por dentro. En la mañana, el silencio de la cocina vacía. En la tarde, el silencio del campo abierto. En la noche, el silencio de una cama demasiado ancha para un hombre solo. Hablaba más con los bueyes que con la gente, y había semanas en que no cruzaba una sola palabra con alma viva, salvo un saludo seco en la tienda del camino. No es que le faltara corazón, es que su corazón, sin nadie para quien latir, había aprendido a latir bajito, casi pidiendo disculpas por seguir vivo. Aquella tarde, Santiago acababa de recoger las herramientas cuando oyó pasos en el patio. Levantó la cabeza y vio, contra la luz dorada del final del día, la figura de una mujer parada en medio del terreno, con un atado a la espalda y dos muchachos al lado. Por un instante no se movió. Hacía tanto tiempo que nadie pisaba aquel suelo, si no era por trabajo que la simple presencia de una familia allí, esperando, le pareció casi irreal. Se limpió las manos en el pantalón de lona, enderezó el cuerpo y caminó despacio hacia ellos, el rostro serio, la barba sin afeitar, la mirada de quien ya no confía fácil, pero tampoco sabe cerrarle la puerta a nadie. Marta sintió el corazón acelerarse cuando el hombre se acercó. Toda la dignidad que había juntado por el camino amenazó con escurrírsele por los pies, pero ella firmó los hombros y le sostuvo la mirada. Explicó con voz baja y firme quién era y de dónde venía. Habló de la comadre Nazaria, de la hacienda que necesitaba a alguien que cuidara el hogar, y dijo sin rodeos y sin llanto que estaba dispuesta a trabajar a cambio de un techo para ella y sus hijos. No pidió limosna, pidió trabajo, y había en aquel pedido una dignidad tan entera que Santiago, acostumbrado a medir a los hombres por el apretón de manos, entendió de inmediato que tenía delante a una mujer de temple. Él no respondió enseguida. Se quedó mirando aquella escena por un tiempo que a Marta le pareció una eternidad. Miró a la mujer cansada pero de espalda recta. Miró al muchacho mayor, de mentón levantado y mirada desafiante, listo para pelear con el mundo entero. Miró al menor, encogido, buscando protección en las faldas de su madre. Y entonces, casi sin querer, Santiago volvió el rostro hacia su propia casa, oscura y silenciosa a sus espaldas, y hacia la siembra ancha que ya no alcanzaba a trabajar solo. En aquel instante, dos vacíos se reconocieron en el aire, el suyo y el de aquella familia, como si Dios hubiera cosido en el mismo pedazo de tarde dos faltas que podían completarse. Cuando por fin habló, la voz salió ronca de poco uso, pero las palabras fueron claras y directas, como todo en aquel hombre. Dijo solamente: «Solo ayúdame con la casa. De tus hijos yo me encargo». Y no había nada de galantería ni de lástima en aquella frase. Había un acuerdo de gente seria. Santiago estaba ofreciendo un techo y el pan, y a cambio pedía que la casa volviera a ser casa. Pero ofrecía también otra cosa, que Marta solo entendería con el tiempo. Aquellos dos muchachos sin rumbo, perdidos sin una figura firme cerca, tendrían allí a alguien que les enseñara a ser hombres. El trato quedó sellado con una simple frase y un apretón de mano encallecida. Marta sintió arder los ojos, pero no dejó caer la lágrima delante de sus hijos. Solo asintió,
y un alivio viejo, guardado desde hacía semanas, aflojó un poco el nudo de su pecho. Víctor apretó la mano de su madre con más fuerza, y por primera vez en mucho tiempo esbozó algo parecido a una sonrisa tímida. Elías, en cambio, cruzó los brazos y desvió la mirada, murmurando algo entre dientes sobre que no necesitaba que nadie le enseñara nada. El muchacho todavía no lo sabía, pero era justamente de toda aquella dureza de lo que más necesitaba ser rescatado, y el hombre que acababa de abrirles la puerta sería, sin ruido, el instrumento de aquel rescate. La noche cayó mientras cruzaban el umbral. Por dentro, la casa era aún más triste que por fuera, con muebles cubiertos de un polvo fino, un fogón de leña frío desde hacía días y cortinas percudidas colgando sin gracia de las ventanas. Marta recorrió con los ojos aquel ambiente apagado y, en lugar de desánimo, sintió subir dentro de ella una especie de misión. Ella conocía aquel tipo de silencio porque también habitaba uno parecido dentro de su propio pecho. Y mientras acomodaba a los muchachos en un rincón y le agradecía a Santiago en voz baja, una certeza se le encendió, firme como brasa. Aquella casa iba a revivir, y tal vez, quién sabe, al devolverle la vida a aquel hogar, ella también reencontraría el suyo. Santiago encendió un candil y les mostró, medio sin saber cómo, las habitaciones de la casa. Había un cuarto pequeño al fondo que serviría para los muchachos, y un rincón cerca de la cocina donde Marta podría acomodarse. Hablaba poco, señalaba con la mano y evitaba mirar por mucho tiempo a cualquiera de ellos, como si hubiera olvidado la manera correcta de recibir gente en casa. Marta agradeció por todo, incluso por lo poco, porque sabía bien el valor de un techo para quien ya había dormido a la intemperie con sus hijos. Aquella noche, acostada en la oscuridad, oyendo la respiración cansada de los muchachos a su lado, cerró los ojos y le agradeció a Dios por un día más vencido. Lo que ninguno de ellos sabía, aquella primera noche, es que el camino duro todavía no había terminado. Las deudas que Arístides había dejado en el pueblo seguían anotadas en la libreta de la tienda, esperando que venciera el plazo como una sombra parada al final del camino. Y la tierra, por más generosa que fuera, les cobraría a todos sudor, paciencia y coraje antes de entregar cualquier fruto. Pero eso era asunto de los días que vendrían. Por ahora, bajo el mismo techo, dormían 4 personas que la vida había lastimado de maneras distintas, sin imaginar que estaban a punto de salvarse las unas a las otras. Marta se despertó antes que todos, como siempre lo había hecho toda su vida, cuando el cielo aún era un azul oscuro rasgado por un hilo de claridad en el horizonte. Se quedó un instante parada en medio de aquella cocina extraña, sintiendo el frío del piso en los pies descalzos, y entonces se arremangó el vestido. No era mujer de quedarse rumiando la desgracia de brazos cruzados. Si tenía un techo sobre la cabeza y 2 hijos que criar, lo demás lo resolvería con trabajo y con fe. Abrió la primera ventana, y la luz de la mañana entró en aquella casa como quien entra en una iglesia cerrada desde hacía mucho tiempo, tímida al principio, y después entera, esparciéndose por los muebles cubiertos de polvo. Una a una, Marta fue abriendo todas las ventanas, y la casa pareció suspirar. El aire estancado de años dio lugar a una brisa fresca que olía a monte mojado de rocío. Quitó las cortinas percudidas, sacudió el polvo de los paños, lavó lo que había que lavar y colgó todo en el tendedero, donde el viento no tardó en mecerlo. Mientras trabajaba, canturreaba bajito, una canción antigua que su madre cantaba, y había en aquella voz suave algo que iba ablandando las paredes, como si la casa, de tanto oír silencio, necesitara reaprender el sonido de una persona viva allí dentro. El fogón de leña, frío desde hacía días, fue el siguiente desafío. Marta limpió el hollín viejo, acomodó la leña con maña de quien entiende del asunto, y pronto una llama alegre crepitaba adentro. Puso agua para el café, amasó la harina que había traído en el atado, y no tardó en que el olor de pan casero y de café recién hecho se esparciera por todo el patio. Era un olor a casa, a mañana, a vida recomenzando, y aquel perfume sencillo hizo más por el alma de aquel lugar
de lo que cualquier palabra bonita podría hacer. La casa, poco a poco, dejaba de ser una tumba y volvía a ser un hogar. Mientras tanto, del otro lado del patio, una escena bien distinta empezaba a dibujarse. Todavía en la penumbra de la madrugada, Santiago apareció en la puerta del cuarto de los muchachos y los llamó a los dos por su nombre, con una voz firme pero sin aspereza. Elías refunfuñó, hundió la cabeza en la almohada y se quejó de que aún estaba oscuro. Víctor, en cambio, se levantó de un salto, medio mareado, frotándose los ojos, curioso por saber qué los esperaba. Santiago no gritó, no repitió 2 veces, no hizo sermón. Solo se quedó parado en la puerta, esperando, con aquella paciencia de hombre que aprendió de la tierra que todo tiene su tiempo y que la gente también se siembra y se cosecha despacio. En el corral, con la luz todavía débil, Santiago empezó a enseñar casi sin hablar. Mostró cómo acercarse a una vaca sin asustarla, cómo pasar la mano firme pero suave por el lomo del animal, cómo respetar a aquel ser que daba la leche de cada día. Enseñó que un animal no es una cosa, es criatura de Dios, y que quien maltrata a lo más débil no merece el nombre de hombre. Víctor enseguida se fue encantando, haciendo preguntas, queriendo aprenderlo todo de una vez. Elías se quedó a un lado, de brazos cruzados, el mentón levantado, mirando todo aquello como si le estuviera haciendo un favor inmenso al mundo por el simple hecho de estar allí de pie. Víctor, al contrario de su hermano, se sumergió en aquel mundo nuevo en cuerpo y alma. Aprendió a sacar el balde del pozo, a tirarles maíz a las gallinas, a reconocer por el color del cielo si venía lluvia o no. Recibió de Santiago el encargo de cuidar a un ternerito recién nacido, huérfano de madre, y el muchacho bautizó al animalito como Lucero, por una mancha blanca en el cuello. Todas las mañanas corría al corral antes que nada, y ver a aquel animal frágil crecer fuerte gracias a su cuidado encendió en el pecho del niño un orgullo nuevo, de esos que solo el trabajo honesto sabe dar. Elías fingía no darle importancia, pero de lejos observaba a su hermano, y por dentro sentía una punta de envidia de aquella alegría sencilla. Los días fueron pasando, y cada uno de ellos iba dejando su marca en aquella gente. En la mañana, el sudor del campo. En la tarde, la faena sin fin. En la noche, la mesa servida con comida caliente, algo que aquella casa no veía desde hacía años. Cuando Santiago volvía del trabajo, molido de cansancio, encontraba ahora la luz encendida en la ventana, el buen olor saliendo por la puerta y una mesa puesta esperándolo. La primera vez que eso ocurrió, el hombre se detuvo en medio del patio y se quedó mirando aquella escena por un largo rato, sin entender bien el apretón sabroso y dolido que sentía en el pecho. Hacía tanto tiempo que nadie lo esperaba que casi había olvidado cómo era ser esperado. En aquella primera cena en familia, algo se soltó en el aire. Marta contó un caso de cuando era niña, de una gallina terca que se empeñaba en poner el huevo en el lugar más alto del gallinero, y el modo en que imitó al ave encaramada le arrancó a Víctor una carcajada limpia, de esas que no soltaba desde hacía meses. Hasta Santiago, el hombre de piedra, dejó escapar una sonrisa torcida en la comisura de la boca, algo que los propios músculos de su rostro parecían haber desaprendido. Solo Elías se quedó serio, moviendo la comida en el plato, pero Marta notó que por un instante el muchacho también esbozó un principio de risa antes de contenerse. Era poco, pero era un comienzo, y todo comienzo, ella lo sabía, es obra de Dios trabajando despacio. Marta tenía una manera rara de tocar a las personas sin que pareciera que las tocaba. No era de sermón ni de consejo largo. Servía el plato de cada uno con una palabra en el momento justo. Notaba cuando alguno de los muchachos se quedaba demasiado callado. Dejaba una flor del campo sobre la mesa sin decirle nada a nadie. No imponía nada. Solo iba devolviendo, gesto a gesto, la mansedumbre que aquella casa había perdido. Y Santiago, hombre de pocas palabras, fue notando que lo que volvía dentro de él no era solo el consuelo de un hogar, sino algo más hondo, que él había jurado nunca más dejar entrar. Fue por esos días que doña Nazaria, la vieja comadre que había recomendado la hacienda, vino de visita.
trajo unos dulces de leche envueltos en un paño y se quedó un rato platicando en el porche con Marta. Pero trajo también, junto con la bondad, las noticias que corrían por el vecindario. Había quien miraba con extrañeza a aquella mujer de fuera viviendo en la casa del viudo, y la lengua de la gente, como toda lengua de pueblo, no perdonaba. Marta escuchó todo callada, con la serenidad de quien ya recibió demasiados golpes de la vida para dejarse afectar por un chisme. Sabía que su conciencia estaba limpia delante de Dios, y para ella eso valía más que la opinión de gente que nunca tuvo que dormir a la intemperie con 2 hijos. Mientras la casa florecía, el campo cobraba su parte. Una tarde, Santiago le encargó a Elías una tarea sencilla pero importante: cerrar bien la tranquera del potrero al final del día para que el ganado no pasara a la siembra nueva, todavía tierna, que era la esperanza de la cosecha. El muchacho, contrariado, con rabia de estar allí, con rabia del padre que había desaparecido, con rabia de una vida que no había pedido, hizo el trabajo de cualquier manera. Dejó la tranquera mal cerrada y se fue pateando piedras sin que le importara. Aquella madrugada, el ganado encontró el hueco, invadió la sembradía y hasta desparramó a una novilla preñada monte adentro, que solo fue encontrada horas después, arañada y asustada, gracias a Dios sin mal mayor. A la mañana siguiente, frente al destrozo en la siembra, Santiago llamó al muchacho y le preguntó, mirándolo bien a los ojos, si la tranquera había quedado bien cerrada. Elías apretó el mentón, sostuvo la mirada y mintió. Dijo que sí, que la había cerrado con todo cuidado, que debió de haber sido el viento o algún animal del monte. Mintió con firmeza, como quien ya se acostumbró a defenderse mintiendo. Santiago no respondió de inmediato. Solo caminó hasta la tranquera, se agachó en silencio y señaló sin una palabra la marca fresca en el barro, donde el pasador ni siquiera había sido encajado. La verdad estaba allí, escrita en el suelo, y no había mentira que la borrara. Lo que vino después no fue lo que Elías esperaba. No hubo grito, no hubo golpe, no hubo humillación. Santiago se sentó en un tronco cortado, se quitó el sombrero y le pidió al muchacho que se sentara a su lado. Entonces habló, despacio, con una calma que dolía más que cualquier grito. Dijo que el perjuicio en la siembra se recupera, que una tranquera se arregla, que una novilla perdida se encuentra, pero dijo también que la palabra de un hombre, una vez rota, es la cosa más difícil de arreglar en el mundo. Explicó que un hombre puede no tener tierra, no tener ganado, no tener nada en los bolsillos, y aún así ser rico siempre que tenga la palabra limpia, porque la palabra es el único bien que nadie nos puede quitar, salvo nosotros mismos. Elías se quedó callado, mirando el suelo, sintiendo arder el rostro de una vergüenza que no sabía que todavía era capaz de sentir. Quería responder torcido, quería defenderse, quería seguir enojado con todo, pero las palabras de aquel hombre le habían atravesado la coraza por un lugar que nadie alcanzaba desde hacía mucho tiempo. Aquella noche, acostado en la oscuridad, el muchacho sacó del bolsillo la vieja navaja de su padre y se quedó girándola entre los dedos, confundido. Su padre se había ido y había mentido con el cuerpo entero, desapareciendo sin una palabra. Y allí estaba otro hombre, un extraño, diciendo justamente que la palabra lo era todo. Algo, dentro del pecho duro de Elías, empezó en aquella hora a agrietarse muy despacito. No cambió todo de golpe, porque un corazón endurecido no se ablanda en un chasquido. Pero a la tarde siguiente, sin que nadie se lo pidiera, Elías fue hasta la tranquera del potrero y cerró el pasador con un cuidado que nunca había tenido antes. Después jaló el alambre, lo probó 2, 3 veces, y solo se fue cuando estuvo seguro de que estaba firme. No le dijo nada a nadie, y Santiago, que veía la escena de lejos apoyado en el marco del cobertizo, tampoco dijo nada. Solo asintió apenas con la cabeza, para sí mismo, y volvió al trabajo. Había cosas entre hombres que no necesitaban palabras, y aquel gesto callado del muchacho valía más que 1000 pedidos de disculpa. Marta acompañaba todo de lejos, sin meterse, porque entendía que aquello era cosa de hombre para muchacho, y que Santiago estaba haciendo por sus hijos lo que ella sola jamás habría logrado hacer.
En la noche, cuando rezaba, le agradecía a Dios por haber puesto en su camino a aquel viudo callado, que parecía hecho de tierra y de silencio, pero que llevaba por dentro una sabiduría mansa de gente buena. Sentía que estaba viendo, día tras día, un milagro pequeño y sin ruido suceder bajo aquel techo, y que los muchachos que habían llegado allí perdidos empezaban por fin a encontrar un rumbo. Pero no todo eran flores en aquel nuevo comienzo, y la vida todavía guardaba sus pruebas. En una de esas tardes, un hombre a caballo apareció en el patio trayendo un recado del pueblo. Era de la tienda, donde las deudas de Arístides seguían anotadas en la libreta, y el plazo para el pago se acercaba deprisa. Marta recibió la noticia con el corazón apretado, escondiendo de sus hijos la sombra que cayó sobre ella. Sabía que, si la cosecha no prosperaba, aquella deuda podía tragarse de una vez la oportunidad de recomenzar que Dios les había dado. Y así, mientras la casa se llenaba de vida y los muchachos aprendían a ser hombres, una carrera contra el tiempo empezaba, callada, entre la tierra que necesitaba dar fruto y el plazo que no perdonaba a nadie. Las semanas fueron pasando, y el cambio en aquella casa ya no era un susurro, era algo que se veía a simple vista. La siembra que casi se había perdido con la tranquera abierta se había rehecho, y ahora prometía una buena cosecha, de esas que llenan el granero y ahuyentan el hambre. El patio vivía barrido, las gallinas picoteaban gordas, el ternero lucero ya corría suelto detrás de Víctor por el potrero, y los muchachos que habían llegado allí con la cabeza baja y el alma perdida, ahora andaban con la espalda recta, con el paso firme de quien descubrió que sirve para algo en este mundo. Fue en ese tiempo de abundancia anunciada que llegó el día del mercado en el pueblo, y con él una prueba que nadie esperaba. Partieron temprano en la carreta, los cuatro juntos, traqueteando por el camino de tierra, mientras el sol subía detrás de los cerros. Marta llevaba huevos frescos, quesos que ella misma había aprendido a curar, y unos bordados hechos en las noches en que el sueño no venía, todo para juntar unas monedas e ir abonando la deuda que pesaba sobre ellos. Los muchachos iban callados, pero era un silencio distinto al de antes, un silencio de quien carga una responsabilidad y ya no una rebeldía. Santiago conducía a los animales sin prisa, atento al cielo, al ganado, a la muchachada, con aquella manera de quien cuida de todo al mismo tiempo, sin que parezca que cuida de nada. En el mercado montaron el puesto en un rincón y pronto la clientela empezó a llegar. Y fue allí, en medio del ir y venir de la gente, que la transformación de los muchachos quedó a la vista de todo el mundo. Cuando un señor mayor se acercó a comprar queso, Elías lo atendió mirándolo a los ojos, tratándolo de señor, contando el vuelto exacto en la palma de la mano. Víctor ayudaba a envolver, sonriente, ofreciendo los huevos con unos modales educados que hacían que las señoras comentaran entre sí que aquellos eran muchachos de buena crianza. La misma gente que semanas antes torcía la nariz ante la forastera, ahora observaba, medio incómoda, que algo hermoso estaba pasando en aquella familia extraña. Marta, detrás del puesto, observaba a sus hijos y sentía un nudo bueno apretarle la garganta. Recordaba el día en que había llegado a aquella región, arrastrando los pies y la vergüenza, con dos muchachos de mirada apagada, aferrados a sus faldas, sin saber si tendría a dónde ir a la mañana siguiente. Y ahora allí estaban ellos, de pie, trabajando con honra, respetados por la gente, hombres en formación bajo un techo que Dios le había dado cuando menos lo esperaba. No eran ricos, seguían debiendo. El futuro aún era incierto, pero había en aquella escena una riqueza que ningún dinero compraba. Levantó los ojos al cielo por un instante, en un agradecimiento mudo, y volvió al trabajo con el corazón lleno. En un intervalo del movimiento, Marta cruzó la plaza y fue hasta la tienda, donde la deuda de Arístides seguía anotada en la vieja libreta de tapa negra. Encaró al dueño del establecimiento con la cabeza en alto, entregó lo poco que había juntado y pidió, con firmeza y sin bajar los ojos, un plazo hasta la cosecha para saldar el resto. El hombre, que ya había visto a mucha gente llorar y suplicar allí, miró a aquella mujer de dignidad entera y no tuvo el valor de ser duro.
Aceptó esperar hasta que la siembra fuera cosechada, pero dejó en claro que aquel era el último plazo y que después de él no habría más conversación. Marta agradeció, apretó el envoltorio vacío contra el pecho y salió de allí cargando un alivio que tenía sabor a soga en el cuello. Fue en el regreso al puesto que la verdadera prueba apareció. Un grupo de jóvenes del pueblo, de esos que viven sin oficio en las esquinas buscando pleito, empezó a molestar a los muchachos del campo. Se burlaron de la ropa sencilla, de los zapatos gastados, y uno de ellos, el más atrevido, soltó una grosería sobre la madre que había sido abandonada por el marido y se había ido a vivir de favor a la casa de un hombre cualquiera. Las palabras cayeron como brasa en el pecho de Elías. La sangre le subió, el rostro le ardió, y la mano del muchacho, en un impulso viejo, se deslizó hacia el bolsillo donde dormía la vieja navaja de su padre. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Elías sintió el mango de madera de la navaja frío en la palma de la mano, y una voz rabiosa allá dentro le pedía que les hiciera tragar cada palabra a aquellos muchachos. Pero entonces, en medio de la furia, otra voz más honda resonó dentro de él. La voz mansa de Santiago diciendo que un hombre puede no tener nada en los bolsillos y aún así ser rico, siempre que tenga la palabra y la honra limpias, y que la verdadera fuerza de un hombre no está en lo que es capaz de destruir, sino en lo que es capaz de dominar dentro de sí mismo. Despacio, los dedos de Elías se aflojaron. La navaja volvió a dormir en el fondo del bolsillo, intacta. El muchacho respiró hondo, enderezó los hombros y encaró a los provocadores sin rabia y sin miedo. Dijo con una calma que hasta a él mismo lo asustó, que su madre era la mujer más digna que aquella plaza había visto, y que quien necesitaba ofender a los demás para sentirse grande era justamente quien por dentro se sentía pequeño. Tomó a su hermano del brazo y les dio la espalda, sin correr, sin temblar, dejando a aquellos jóvenes hablando solos con su propia pequeñez. No hubo golpe, no hubo sangre, no hubo vergüenza. Hubo apenas la postura firme de un muchacho que estaba allí mismo, en medio de la plaza, volviéndose hombre. Lo que Elías no vio fue que la escena entera había sido observada por media docena de personas del pueblo, y entre ellas un hombre respetado, dueño de tierras, que se acercó después y felicitó a los muchachos por su compostura. Dijo lo bastante alto como para que los chismosos oyeran, que muchachos así, criados en el temor de Dios y en el respeto al prójimo, eran cada vez más raros en los tiempos que corrían. En aquel instante, el viento de la opinión de la gente cambió de lado. La misma lengua que antes cuchicheaba maldad, ahora esparcía elogios, y la familia que había llegado al pueblo bajo miradas torcidas volvió al camino de tierra bajo un respeto nuevo, conquistado en el lugar más difícil de todos, que es el del propio carácter. Cuando Santiago se enteró de lo sucedido, contado por Víctor todo orgulloso en la carreta, casi no dijo nada. Solo volvió el rostro hacia Elías, que iba callado mirando el camino, y dejó posarse sobre el muchacho una mirada larga, de esas que dicen sin palabras todo lo que un padre quisiera decirle a un hijo. Elías sostuvo aquella mirada por un segundo y después bajó los ojos, pero había ahora un brillo distinto en ellos, el brillo de quien por fin se sentía visto. Entre aquel hombre que no era su padre y aquel muchacho que se negaba a tener uno, había nacido, sin que ninguno de los dos lo dijera, un lazo que ya no se desataría más. El resto del viaje de vuelta fue de los más livianos que aquella familia había tenido. Víctor parloteaba sin parar, contando la historia de la plaza por 10ª vez, agrandándola un poco en cada versión, y hasta Elías, el duro, dejó escapar media risa cuando su hermano exageró demasiado el tamaño de aquellos jóvenes. Marta iba en el asiento de adelante, al lado de Santiago, y los dos cruzaron sin querer una mirada rápida que duró más de lo que debía. Ninguno de los dos dijo nada, porque todavía no había palabras para aquello que empezaba a nacer entre ellos, pero el silencio allí dentro de la carreta era un silencio cálido, de gente que sin ponerse de acuerdo se había vuelto familia. El camino de tierra iba quedando atrás, y con él buena parte del dolor viejo. Llegaron a casa al atardecer, cansados pero livianos,
y la noche los encontró reunidos a la mesa, compartiendo el pan y los sucesos del día. La cosecha estaba a pocos días de hacerse, el granero se llenaría, la deuda se pagaría, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía una promesa y no una amenaza. Marta miraba aquel cuadro sencillo y sentía el corazón desbordar de gratitud, porque sabía que habían atravesado lo peor y que Dios, a su manera callada, había guiado cada paso de aquel camino. No imaginaba, la pobre, que la más dura de las pruebas todavía estaba por venir y que vendría aquella misma noche, montada en el lomo de una tormenta. El cielo empezó a cambiar después de que todos se recogieron. Primero fue un viento distinto, cálido e inquieto, que hizo que las hojas del monte voltearan el envés hacia arriba, señal que todo hombre del campo aprende a temer. Después vinieron las nubes, apilándose pesadas en el horizonte, tragándose las estrellas una a una hasta no dejar ninguna luz en el cielo. Un trueno rodó lejos, sordo, como un aviso. Santiago se despertó en medio de la oscuridad, olfateando el peligro en el aire, y el corazón se le apretó al pensar en el ganado que estaba en el pastizal bajo, aquel que se inundaba fácil, y en el cobertizo de herramientas, cuyo techo viejo ya no aguantaría un temporal de los grandes. La tormenta se desató de golpe, sin piedad. La lluvia vino gruesa, azotando el techo de la casa, y el viento aullaba por las rendijas como animal herido. Los rayos rasgaban la noche, iluminando por instantes el patio que se volvía un lodazal, y cada trueno hacía estremecer la casa entera. Santiago se puso el impermeable a las prisas, encendió un candil que el viento casi apagó y salió a la furia de la noche, con la necesidad de salvar lo que se pudiera antes de que el agua se llevara el trabajo de un año entero. Marta corrió a la puerta, el corazón en la boca, gritándole que tuviera cuidado, mientras los muchachos, despertados por el estruendo, se levantaban asustados. Desde la ventana, los muchachos veían la tormenta tragarse el mundo allá afuera, y el miedo les apretaba el pecho a los dos. Víctor se aferraba al brazo de su hermano, y Elías, a pesar de su propio susto, pasó la mano sobre el hombro del menor en un gesto de protección que jamás había tenido antes. Pensaban en Lucero, el ternero, allá en medio de aquel potrero convertido en laguna, y pensaban sobre todo en Santiago, solo en la furia de la noche. Había una angustia nueva en aquellos pechos jóvenes, la angustia de quien ya aprendió a preocuparse por alguien más que por sí mismo, y fue esa angustia, y no el coraje, lo que primero empujó a los dos hacia el borde de la puerta, listos para actuar en el instante en que fuera necesario. Allá afuera, en medio del diluvio, Santiago luchaba solo contra la tormenta. Intentaba arrear al ganado asustado hacia la parte alta del terreno, pero los animales, ciegos de pavor, corrían para todos lados, y el barro hondo le jalaba las botas a cada paso. Fue entonces cuando ocurrió. Al intentar sujetar a una novilla que resbalaba hacia la orilla del arroyo, que ya se desbordaba, Santiago dio un mal paso, el pie se le hundió en un hoyo lleno de agua y cayó con fuerza, torciéndose la pierna y golpeándose el cuerpo contra el suelo empapado. Trató de levantarse y no pudo. El dolor le desgarró la pierna, y por primera vez en muchos años aquel hombre fuerte se vio impotente, caído en el lodo, con el ganado perdiéndose y el agua subiendo, sin fuerzas para arreglárselas solo. Desde el porche, a la luz de un relámpago, los muchachos vieron la escena. Vieron al hombre que les había enseñado a ser gente caído en el barro, empapado, tratando en vano de levantarse mientras la tormenta se lo tragaba todo alrededor. Marta gritó, desesperada, sin saber qué hacer. Y entonces, sin que nadie lo mandara, sin una palabra, Elías y Víctor cruzaron una mirada rápida, de esas que no necesitan explicación, y bajaron los escalones de piedra corriendo hacia la lluvia. Las manos que semanas antes solo sabían patear piedras y aferrar una vieja navaja, ahora avanzaban firmes contra el temporal, listas para hacer aquello que solo los hombres de verdad hacen, levantar a quien cayó y enfrentar la tormenta de frente. Los muchachos alcanzaron a Santiago en medio del lodazal, empapados hasta los huesos, la lluvia golpeándoles fuerte el rostro a cada uno. El hombre, caído, trató de hacerles señas para que volvieran,
gritando por encima del viento que aquello era demasiado peligroso, que debían refugiarse. Pero Elías no retrocedió. Pasó el brazo de Santiago por encima de sus propios hombros, afirmó los pies en el barro y con una fuerza que ni sabía que tenía, levantó al hombre que semanas antes ni siquiera saludaba bien. Víctor lo sostuvo del otro lado, y juntos los dos arrastraron a Santiago hasta un tramo más firme, bajo el alero del cobertizo, donde la lluvia no castigaba tanto. Por primera vez en la vida, los muchachos eran el sostén, y el hombre, el sostenido. Allí, con la pierna latiendo de dolor y sin poder afirmarse, Santiago hizo lo único que todavía podía hacer. Empezó a enseñar, gritando las órdenes contra el ruido de la tormenta. Y fue entonces que quedó claro que los meses de faena no habían sido en vano. Elías tomó el mando como si hubiera nacido para aquello. Llamó a su hermano por su nombre, repartió las tareas con voz firme y corrió hacia el pastizal bajo, donde el ganado, ciego de pavor, se amontonaba cerca del agua que subía deprisa. Sin gritarles a los animales, sin golpearlos, del modo exacto en que Santiago le había enseñado, el muchacho fue conduciendo a las bestias asustadas hacia la parte alta del terreno, con una paciencia que la furia de la noche volvía casi heroica. La novilla preñada, aquella misma que meses atrás se había perdido por la tranquera abierta, estaba atascada en el barro a la orilla del arroyo desbordado, mugiendo desesperada, a punto de ser arrastrada por la corriente. Elías no dudó. Entró en el agua lodosa hasta la cintura, le pasó una soga por el cuello al animal y con su hermano jalando desde la orilla y su propio cuerpo sirviendo de palanca, sacó a la res del borde de la muerte. Allí cerca, el pequeño lucero temblaba de frío encogido en un rincón. Y fue Víctor quien corrió a tomarlo en brazos, apretando al ternero contra el pecho como quien salva a un hijo. Los muchachos que habían llegado a aquella tierra sin saber cuidar ni de sí mismos, ahora salvaban vidas bajo un temporal. Hubo un instante en que el propio Víctor resbaló en el barro y por poco fue arrastrado por la crecida que bajaba fuerte del barranco. El muchacho gritó, las manos resbalándose en el lodo, y por un segundo el corazón de todos se detuvo. Pero Elías, que ya se estaba volviendo hombre aquella noche, soltó todo y se lanzó tras su hermano, sujetándolo del brazo con una fuerza que solo la desesperación y el amor logran dar. Jaló al menor hacia lo seco, lo abrazó firme por un momento, y después, sin tiempo para el susto, los dos volvieron a la lucha. En aquel cruce de miradas empapadas, quedó sellado entre los hermanos un compromiso mudo, el de nunca más soltarse la mano el uno al otro, pasara lo que pasara. Faltaba todavía el cobertizo, cuyo techo viejo gemía bajo el peso del viento, amenazando con desplomarse sobre las herramientas que eran el sustento de la familia. Siguiendo las instrucciones que Santiago daba desde el rincón donde estaba caído, los muchachos apuntalaron las vigas más débiles con estacas de madera, amarraron lo que podía volar y cubrieron lo que había que proteger. Trabajaron lado a lado, hermano con hermano, sin una queja, sin un retroceso, movidos por algo que ya no era miedo ni obligación, sino amor por aquel lugar y por aquella gente. Y cuando lo peor de la tormenta por fin pasó, dejando atrás un cielo aún cargado pero ya sin furia, el ganado estaba a salvo, el cobertizo en pie y la siembra, aunque castigada, todavía viva. Exhaustos, cubiertos de barro de pies a cabeza, los muchachos sostuvieron a Santiago otra vez y lo llevaron despacio de vuelta a casa. El hombre cojeaba, apoyado en los hombros de los dos, y en medio del dolor había en su rostro una expresión que nadie había visto jamás allí, una mezcla de asombro y de orgullo tan honda que le empañaba los ojos. Aquel viudo, que por años había caminado solo, ahora era cargado por los dos muchachos que había acogido sin saber bien por qué. Y entendió, en medio del camino lodoso, que Dios tiene una manera extraña de responder a nuestras oraciones, mandando a veces, en forma de necesidad ajena, la salvación exacta que uno necesitaba. Marta los esperaba en la puerta. La casa modesta estaba toda iluminada, cálida, con el fogón encendido y el olor de caldo de gallina subiendo de la olla,
un contraste absoluto con la oscuridad empapada de afuera. Cuando vio a los tres aparecer en el patio, corrió con toallas secas en los brazos, el rostro bañado en lágrimas y lluvia, y abrazó a sus hijos con la fuerza de quien casi los pierde. Envolvió a Santiago con el mismo cuidado, lo ayudó a sentarse, le atendió la pierna lastimada con paños y hierbas, al modo de las mujeres del campo que aprenden a curar con lo que la tierra ofrece. Allí, dentro de aquel hogar iluminado, con la tormenta golpeando impotente afuera, los cuatro por fin se permitieron respirar. Fue una noche que ninguno de ellos olvidaría. Envueltos en cobijas, tomando el caldo caliente, los muchachos contaban y volvían a contar el rescate, todavía con el corazón acelerado, y Marta reía y lloraba al mismo tiempo, oyendo cada detalle. Santiago se quedaba callado en el rincón, observando aquella escena de vida latiendo dentro de la casa que por tanto tiempo había sido solo silencio, y sentía el pecho apretarse de una emoción buena que ya ni sabía nombrar. Miró a Marta, miró a los muchachos, y en aquel instante comprendió que aquella mesa llena, aquel ruido, aquel calor, era exactamente lo que le había faltado en la vida todos aquellos años. Más tarde, cuando los muchachos ya dormían vencidos por el cansancio, Marta le llevó una taza de café a Santiago, que velaba la pierna lastimada en la sala. Se sentaron los dos en silencio, oyendo las últimas gotas de lluvia en el techo, y por un rato ninguno necesitó decir nada. Fue Santiago quien habló primero, con dificultad, agradeciéndole por haber tocado justamente su puerta aquella tarde de hacía tantos meses. Marta solo sonrió, una sonrisa cansada y bonita, y respondió que la que tenía que agradecer era ella. Había entre los dos, a esas alturas, un afecto sereno que no necesitaba prisa ni nombre, uno de esos amores maduros que crecen despacio, como buen árbol, y que dan sombra por el resto de la vida. Cuando amaneció, el mundo estaba lavado. El sol nació limpio detrás de los cerros, secando poco a poco el barro del patio, y la hacienda entera relucía bajo la luz nueva. Santiago salió cojeando al porche y recorrió con los ojos su tierra. El ganado pastaba tranquilo en la parte alta, el cobertizo seguía en pie, y la siembra, aunque maltratada en algunos rincones, había resistido. Más que resistido, estaba en su punto, madura, lista para ser cosechada. Lo que parecía perdido la noche anterior había amanecido como promesa cumplida, y Santiago, hombre poco dado a rezar en voz alta, levantó el rostro al cielo y agradeció, bajito, al Dios que no los había abandonado. En los días que siguieron, la familia cosechó junta el fruto de tanto trabajo. Se llenaban los sacos, se llenaba el granero, y cada brazada de siembra era también un paso lejos de la sombra que los perseguía. Cuando llevaron la cosecha al pueblo y el dinero contado fue puesto sobre el mostrador de la tienda, el dueño tomó la vieja libreta de tapa negra, tachó de una vez el nombre de Arístides y declaró la deuda pagada por completo. Marta se quedó mirando aquel trazo de lápiz borrar meses de aflicción y sintió, por fin, caer de sus hombros el peso que cargaba desde la mañana en que el marido había desaparecido. No le debían nada a nadie. Eran libres, y esa libertad había sido conquistada con sudor honesto y manos limpias. La noticia de lo que aquella familia había enfrentado en la noche de la tormenta corrió deprisa por el vecindario, y el respeto que ya venía creciendo se volvió admiración abierta. Doña Nazaria, la vieja comadre, venía de visita más seguido ahora y no escondía el orgullo de haber sido ella quien señaló aquel camino. Los mismos vecinos que un día cuchichearon sobre la forastera pasaban por el camino y saludaban con aprecio, deteniéndose a veces para pedirle un consejo a Santiago o una receta a Marta. La familia que había llegado sola y desamparada se había, sin darse cuenta, enraizado en aquella tierra y en aquella gente, y ya no era más gente de fuera. Era parte del lugar, como el río, como el camino, como la propia casa. Fue por esos días que Elías hizo las paces, en silencio, con su propia historia. Una tarde tranquila, sentado en el escalón del porche, el muchacho sacó del bolsillo la vieja navaja de su padre.
Se quedó un rato mirando aquel objeto que tanto había apretado en las horas de rabia, aquel pedazo de metal que había sido, por tanto tiempo, el monumento de una promesa rota. Pero esta vez no lo apretó con rencor. Abrió la hoja y con ella empezó a tallar un mango nuevo para un azadón que se había rajado en el temporal, arreglando con sus propias manos una herramienta de la casa. Lo que antes era reliquia de un hombre que había huido ahora, se volvía instrumento de un muchacho que se quedaba. Y Elías entendió, sin necesidad de decírselo a nadie, que padre de verdad no es quien engendra y desaparece, sino quien enseña y permanece. Una de esas mañanas, con la hacienda de nuevo próspera y la casa desbordando de vida, Santiago llamó a los tres al porche. Estaba serio, y por un momento temieron alguna mala noticia. Pero lo que vino fue lo contrario. Con la voz quebrada, cosa rarísima en aquel hombre de piedra, Santiago confesó que, el día en que le abrió la puerta a aquella familia, creyó que estaba haciendo una caridad, que iba apenas a darle un techo a una mujer desamparada y a enderezar a dos muchachos perdidos, pero que se había equivocado por completo. No había sido él quien los salvó, habían sido ellos, Marta y los muchachos, quienes le habían salvado la vida sacándolo de una tumba de silencio donde ya se daba por enterrado desde hacía años. Entonces, mirando uno por uno aquellos rostros queridos, Santiago hizo el anuncio que sellaría para siempre el destino de todos. Dijo que a partir de aquel día, aquella casa y aquellas tierras ya no eran solo suyas, eran de ellos. Eran el hogar y la herencia de una familia que no había nacido de la sangre, sino de algo tal vez más fuerte, que se había cosido punto por punto en el día a día, en el trabajo, en la tormenta y en el perdón. Marta lloró sin poder hablar. Víctor abrazó a Santiago por la cintura, y Elías, el duro, el muchacho de coraza, dio un paso adelante y por primera vez llamó padre a aquel hombre. En aquel porche, bajo el mismo techo que había sido testigo de tanto dolor, nacía por fin una familia entera. La casa que un día había sido oscura, fría y silenciosa, ahora vivía llena de luz, de risa y de fe. Donde antes solo se oía el viento, ahora se oía el café colándose por la mañana, los muchachos riendo en el patio, la voz mansa de Marta canturreando las canciones antiguas. La tierra había renacido, y el hogar también, y en el fondo los dos habían renacido juntos, porque no existe tierra fértil donde no hay amor para sembrarla. Así, en los pueblos del campo de otros tiempos, aquel encuentro de dos dolores al final de una tarde dorada se había transformado, por la mano callada de Dios y por el sudor de gente buena, en la más hermosa de las cosechas, la de una familia reconstruida desde cero. Y así termina esta historia, pero quizás siga viva en ti, que la escuchaste hasta aquí. Porque la vida tiene estas cosas. Muchas veces creemos que vamos a salvar a alguien, cuando en realidad es nuestra propia salvación la que llega disfrazada de necesidad ajena. Santiago pensó que iba a arreglar a dos muchachos, y fueron ellos los que arreglaron su corazón. Marta pensó que solo pedía un techo, y terminó devolviéndole la vida a una casa entera. Si esta historia tocó tu corazón, deja en los comentarios quién fue el Santiago o la Marta que Dios puso en tu camino cuando más lo necesitabas. Dale me gusta, comparte con alguien que necesite oír esto hoy y vuelve siempre, porque aquí siempre habrá un café recién hecho y una buena historia esperándote.